Bueno, mis hermanos, la palabra de hoy trae como título Los que resistimos la tormenta. Digan allá en su corazón, no ponchen ahí el audio, sino allá en su corazón digan, cada uno repita, los que resistimos la tormenta. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado estar en, en un momento dado de nuestras vidas en una tormenta. Podemos observar que hasta a veces estar en medio de todos esos rayos y todos esos truenos y esa brisa y todo ese ímpetu del viento golpeando nos hace dar hasta miedo muchas veces, nos hace sentir exactamente eso, como temor cuando hemos experimentado estar en medio de esa tormenta. Entonces, quería que llegáramos a esa parte descriptiva de lo que es una tormenta, que nos imaginemos un momentico qué es estar en una tormenta, porque lo que viene en nuestra palabra del Señor Jesucristo, Él nos va a hacer un símil o comparación. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo siempre hace un símil y comparación con cosas físicas, terrenales, carnales, para llevarnos a algo espiritual, porque el Señor Jesucristo es espíritu. La palabra del Señor Jesús dice, Dios es espíritu. Y como nosotros sabemos, por revelación del mismísimo Creador, que ese Dios tiene un nombre y su nombre es Jesús. Entonces, por eso podemos decir, la misma escritura dice que Jesús es el espíritu. Entonces, Él siempre nos va a llevar a eso espiritual por algo físico o algo en la carne, nos enseña, porque nosotros estamos viviendo aquí en esta carne. Entonces, porque como Él es espíritu, Él nos quiere llevar a esa parte en lo espiritual, porque la escritura nos enseña que lo espiritual es eterno, es para siempre. Por eso nuestro Señor Jesús es eterno, porque Él es espíritu. Y Él quiere llevarnos a nosotros a ese mismo plano, porque aquí en la carne es pecaminosa, estamos llenos de pecado y todo va a perecer. La carne va a perecer, va a morir, pero el espíritu no. Por eso Él siempre nos habla en una forma espiritual, comparando algo físico en lo cual nosotros vivimos en este plano. Por ejemplo, Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Entonces, el que come de mí nunca tendrá hambre. Entonces, ¿cómo así, Señor, es un pan? Él está comparando que así como nos da hambre a nosotros y comemos pan cada día para poder estar vivos y nutrirnos, para que nosotros tengamos esa vida eterna, debemos comer de ese pan que es Él, alimentarnos de su palabra. Asimismo, hoy el Señor nos va a traer una enseñanza muy hermosa, como toda su palabra que es hermosa. Vámonos al libro de Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pues bien, mis hermanos, si ustedes notan esta escritura, dice ahí en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Aparentemente por eso nos gusta, no es que nos guste, debemos y tenemos que leer siempre cuando nos den una cita, mirar atrás o adelante de ese capítulo, porque el Señor me viene leyendo, me viene diciendo, me viene advirtiendo algo
Y necesito saber de qué me está hablando el Señor Jesús aquí cuando me dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles palabras me está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues todo lo que está escrito aquí. Todo lo que está escrito aquí es lo que yo debo hacer. Pero miremos atrás un poquitito, ya que el Señor nos ilustra un pequeño mensaje de todo este mensaje grandote que está en la Biblia, que es lo que Él me está ordenando. Que todo aquel que me oye estas palabras y las que las hace, no las guarda en el bolsillo, no las pone en la boca ahí para fantochar y decir que sé mucha Biblia, que es que yo conozco mucho las escrituras, pero no las hago, no hay fruto en mí de lo que estoy aprendiendo. Mucha Biblia, mucho estudio, pero dice el Señor que Él me va a comparar con un hombre prudente si yo le obedezco, o con un hombre insensato, sea sin sesos, sea necio, ¿sí? Que no obedece. Entonces acá el Señor nos va a centrar hoy en este mensaje con dos clases de personas en la cual yo hoy tengo que mirar en cuál de esos dos puntos estoy yo, en cuál de esas dos características de hombre que nos va a dar el Señor Jesús hoy, que va a comparar, estoy yo. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me voy a ubicar? ¿En el prudente o en el insensato? Porque el prudente es el que obedece todo lo que está aquí. Vea que el Señor dice atrás en el 21, 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de yo, Padre. Por favor, siempre que vean en la escritura que diga ahí mi Padre, el Señor Jesús siempre está escrito en el original. Investiguen, averigüen, no me crean a mí, créanle al original, la palabra del Señor Jesús que está en griego. Esto fue manipulado y colocaron ahí, no sé con qué intención, yo no puedo juzgar con qué intención, pero lo único que sé es que eso confunde a las personas y los hace ir a una doctrina que se llama Trinidad y los hace ir a pensar que Jesús es una segunda persona, y cuando yo digo eso, yo no voy al reino de los cielos, porque si yo no confieso que Jesucristo, ¿sí?, es el Padre eterno, moriré en mis pecados. Así dice la Escritura. Entonces, por esa razón, hago énfasis ahí, porque ahí dice, aquí dice, está escrito en mi escritura, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El original, la palabra que está ahí en griego es ego o ego, ¿sí? Que significa yo. Cuando habla de mí, está hablando del ego, de él. No está hablando de otro padre como si fuese otra persona. Busquen y verá que está ahí en la palabra griega, es ego, de donde viene ególatra, de donde viene egoísmo, que siempre habla del yo, del yo. Ahí esa palabra está, yo, Padre. El Señor Jesús haciendo énfasis de que Él es el Padre. Por eso lo iban a apedrear, porque Él en la cara le decía a los fariseos, yo soy el Padre. Por eso cuando Felipe le preguntaba, porque ellos tampoco entendían, Señor Jesús, por favor, díganos, muéstranos al Padre y nos basta, le decía Felipe. Eso está en Juan 14:6, 14:6, 7 en adelante. Pueden ir a mirar a la escritura. No, dicho, miremos la escritura, porque es que a mí no me gusta decir, dice ahí, pero no mostrar, hay que mostrar la escritura. Juan, el libro de Juan 14:6, porque esa misma duda la tenían los discípulos de Jesús, así como mucha gente hoy que le han lavado el cerebro en esas y mal llamadas iglesias, les han lavado el cerebro toda la vida diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de una Trinidad, y lo sacan de su poderío, lo quitan de su silla de poder,
de su trono, y no hay sino un solo trono, y en el trono uno sentado, porque hay un solo Dios, y su nombre es Jesús. Entonces dice ahí claramente en Juan 14, 6 en adelante, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si el Padre fuera otro, Jesús hubiese dicho, nadie va al Padre sino por mí. Pero Jesús dijo, nadie viene al Padre, haciendo énfasis en ese ego, yo soy el Padre, nadie viene a mí. Porque él dijo, yo soy el Padre. Y por eso él dice, nadie viene a mí. O sea, nadie viene al Padre sino por mí. 7. Si me conocieseis, también yo, Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si usted me ve a mí, usted ve a mi papá. No. Jesús lo decía porque él estaba de frente como Padre. Yo soy el Padre. Por eso aquí Felipe tampoco entendía. Y le dice Felipe le dijo, el 8, 14:8, Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, o sea, con ustedes, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? Yo creo que la palabra es contundente, la palabra es clara. El Señor Jesús le está diciendo, pero Felipe, hermano, llevamos 3 años caminando usted y yo, y sus amigos y mis hermanos discípulos que yo escogí, y no se ha dado cuenta que yo soy el Padre. Por eso es muy importante aquí cuando el Señor Jesucristo dice, todo el que me diga, Señor, Señor, allá en Mateo 7, volvemos a Mateo 7, no todo aquel. ¿Cierto? No todo aquel, no todo aquel, porque hay mucha gente que está diciendo, el Señor Jesús, pero está pensando que es la segunda persona. Los de por acá piensan que es un profeta. Para los judíos nunca ha venido. Jesús no existe. ¿Sí? Para muchos que se llaman cristianos evangélicos, también piensan que es una segunda persona. Entonces, por eso el Señor le está diciendo que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que verdaderamente sepa y el Señor le haya revelado que Él es el Padre eterno. Dice, sino el que hace la voluntad de yo, Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínense cuántas iglesias cristianas en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y nombran a Jesús, pero uno les dice, ¿Jesús es el Padre eterno? Ah, no, Él no es el. Entonces el Señor se está refiriendo a eso. Muchos van a decir, Señor, en tu nombre echamos demonios, en mi iglesia echamos demonios en tu nombre, pero nunca reconocieron que ese nombre es el nombre del Dios Todopoderoso. No lo reconocieron como el Dios Todopoderoso. Por eso, aquí abajo en el 24 el Señor dice, cualquiera pues, haciendo énfasis en lo que acababa de decir, que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? De que Él es el Todopoderoso, de que Él es Dios. Cualquiera pues que oye todas sus palabras y las haces, ¿cuáles otras palabras? Todos los estatutos que el Señor Jesús dejó en las Escrituras. Clarito está ahí. Me oye estas palabras y las hace. Le compararé
a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la roca. El Señor te está diciendo, nos está diciendo, ¿sí? Él va a comparar a esa persona que está en Él, a esa persona que confía en Él, que cree en Él como el creador del mundo, lo está comparando y dice que es una persona que está fundamentado sobre una roca. Una roca denota fortaleza, firmeza. Y dice el Señor que sobre esa casa que estaba construida sobre él, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre Cristo Jesús. Y ya les voy a decir que esa roca es Cristo Jesús. Es otro título que tiene el Señor Jesucristo. Nuestro Padre amado tiene muchos títulos. Nuestro Señor Jesucristo tiene el título de Cristo, que significa Mesías, el ungido, el Salvador. Eso significa el Cristo. Jesús, el Cristo. Jesús porque es el nombre del Creador. Y ese Dios de nombre Jesús también tiene un título, Padre Eterno. También tiene otro título, Hijo de Dios, Espíritu Santo, Varón fuerte, Príncipe de paz, Torre fuerte, Melquisedec, todo, el Todopoderoso, el Omnipotente. Y ahora el Señor nos revela otro título que Él tiene. Él es la roca. No el tipo ese que sale en la televisión en Netflix, no. El gringo grandote que se hace llamar la roca, no. No, estamos equivocados. La roca fuerte, la roca donde se cimienta la vida de un ser humano y así vengan los problemas y venga todo lo que se le venga encima a usted, usted va a estar de pie y no se va a derribar porque está cimentado sobre Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, vamos entonces a la Escritura donde el Señor me revela que Él es la roca. Primera de Corintios 10:3. 10:1. Vamos al 10:1. Primera de Corintios. No pierdan ahí el dedito, pongan un papelito, algo ahí en Mateo. Así como dice yo, le puse un papelito. A Mateo, porque vamos a estar yendo a Mateo para seguir con nuestra predicación. Primera de Corintios 10:1. Dice la Escritura así, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Nos devolvemos a Egipto, por allá en el desierto. Se encontraba el pueblo de Israel frente al mar y con el ejército de Egipto atrás. Si se lanzaban al mar se ahogaban. Pero si se quedaban, el ejército los atropellaba y los mataba. Solo tenían una opción y era la roca, Cristo, el único que podía hacer un milagro. Y allí queda bien plasmado algo espiritual y es que Egipto significa el pasado. Si yo me quedo ahí, no confío en el Señor, ese Egipto me va a aplastar, ese Egipto me va a destruir porque me devuelvo al pasado, al pecado, a la esclavitud. Porque muchos seguimos siendo esclavos a nuestro pecado, a muchas cosas. Pero el Señor hizo algo hermoso, abrió el mar y ellos cruzaron en seco. Después cierra el mar cuando venía el Egipto. El pecado, el mal, lo sepultó para decirte a ti y a mí que ya nosotros no estamos en el pecado si estamos en Él, si confiamos en Él. Por eso aquí dice que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar.
esa nube, cuando ellos caminaban en el desierto, el Señor les colocaba una nube para que el sol no los quemara en el desierto. Y por la noche era una nube de fuego que los cuidaba porque el desierto es demasiado frío en la noche para que no los congelara. Y acá mire lo que dice la escritura. Sigamos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Se acuerda que les mandaba pan, comida que caía del cielo? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían, ojo, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí dice claramente que la roca era Cristo. La roca es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dice que todo aquel que esté cimentado en la roca, Él nos va a comparar con una persona que es prudente, inteligente, sabia, porque eligió edificar en Cristo, porque Cristo es esa roca que Él está mencionando. La Escritura me lo está diciendo. Jesucristo es la roca. Y vienen muchas preguntas. Vienen demasiadas preguntas. ¿Usted está fundamentado en Cristo, en la roca? Porque hoy en día todavía tenemos personas que están aquí y cuando leen la Escritura y dice la Escritura, por ejemplo, en las salutaciones en cualquiera de las cartas que están allí, dice de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y todavía dudan, ahí hay dos. ¿Cómo hacemos? No dude más. Porque si usted sigue dudando que el Señor Jesucristo es el Padre eterno, usted no está fundamentado en la roca. Usted está fundamentado en la arena. Y el Señor Jesucristo es bien claro hoy en este mensaje. Para que yo pueda estar bien fundamentado, bien cimentado sobre la roca que es Cristo, tengo que estar completamente convencido y declarar con mi boca que el Señor Jesús es el Creador, es el Padre eterno, que no hay dioses con Él, que Él es el único que está sentado en el trono, no hay nadie más con Él. Eso es estar cimentado sobre la roca. De lo contrario, usted está siendo cimentado en la arena, porque va a venir cualquier otra religión, va a venir cualquier otro mensaje diluido y lo va a hacer caer y lo va a hacer desviar, porque usted no está fundamentado en Cristo, que es la roca. Acabamos de decir, la misma Escritura, el mismo Señor Jesús nos lo confirma, que así como en Egipto, Él los seguía y dice que esa roca que ellos bebían, de esa roca en la que ellos se apoyaban, era Cristo. Por eso, libremente yo puedo ir a Génesis 17:1. ¿Quién me dice, quién me lee por allá? Milena, Julián, Lucidali, Luz Piedad, Paula Betancourt, familia Cuchara. ¿Quién me puede leer Génesis 17:1? Pastor. A ver, Vivian. Era Abraham de edad de 99 años, cuando ¿Sí? le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¡Wow! Allá en Génesis dice el Señor Jesucristo, porque si usted cree que el Señor Jesús es el Todopoderoso, que es Dios, es ese mismo Dios que está hablando allá al comienzo, porque la palabra es una sola, la palabra no se contradice. Cuando el Señor Jesús dice, gracias mi hermana Vivian, cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el mismo ayer, allá en Génesis, estaba hablando con Abraham, hoy está hablando con nosotros. El mismo hoy, mañana y siempre y por los siglos es el que va a venir. Por eso podemos ir a Apocalipsis 1:8. ¿Quién me lee, por favor, Apocalipsis 1:8? Yo soy el alfa
y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Pregunta Lucidali. O sea que el que leyó Vivian ahorita por allá en Génesis es un todopoderoso y el que acaba de leer usted es otro todopoderoso. Tenemos dos todopoderosos. No, pastor, es uno solo. Porque sería algo contradictorio. Amén. Todopoderoso y por allá en Génesis aparece otro todopoderoso, entonces ninguno es todopoderoso porque todopoderoso es uno solo. ¿Estamos claros? Y entonces, vea que el Señor Jesucristo es bien claro y aquí no lo vuelve a ratificar, nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, o sea, el que habló allá con Abraham, el que es, el que ha de venir. ¿Quién es el que va a venir? ¿Quién es el que va a venir? El Señor Jesús. Y él remata y dice, ¿cuál Jesús? Pues el Todopoderoso, el que habló allá con Abraham. Bueno, no me crea a mí, vamos a ir a la escritura que el mismo Señor Jesucristo en la escritura lo dijo en Juan 8, Juan 8:57. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué leemos esto? Porque es muy importante para que usted empiece a cimentarse sobre la roca. ¿Cuál roca? Pues Jesús. Si yo tengo bien claro esto que el Señor me está volviendo a repetir y todavía tengo dudas de que Él es el Todopoderoso, pues no estoy fundamentado en la roca de Cristo y voy a entrar en aquellos que el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor será salvo. Juan 8:56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Aquí está hablando Jesús a los fariseos. 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo. Cuando el Señor Jesucristo decía, de cierto os digo, voy a parafrasear, tiene más reversa una moto. O sea, el Señor dice, de cierto digo, eso no hay discusión. Le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo ya existía, papito. Le dijo a los fariseos, mijo, antes de que Abraham naciera y fuera, yo ya existía. Está diciéndole Jesús. Le dijo, yo soy. Ese es otro título que tiene nuestro creador. Su nombre es Jesús. El título del yo soy en Éxodo 3, 13, 14 dice así, dijo Moisés a Dios, ya sabemos que ese Dios es Jesús. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por esa razón Jesús le contestó a los fariseos, antes de que Abraham fuera, yo soy. Le estaba mostrando el mismo yo soy que estaba hablando con Moisés. ¿Está claro? Por eso, en Juan 8:24, el Señor va a seguir afirmando. Juan 8:24. Dice así claramente. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, dice el Señor Jesús, en vuestros pecados moriréis. Entonces, mi hermana y mi hermano, cuando volvemos a Mateo 7:21, cuando el Señor me dice claramente,
No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de yo, Padre. Cuando usted está diciendo que Jesús es el Padre, afirmando que Él es el gran yo soy, que Él es el todopoderoso, usted está cimentado en la roca. Por eso el Señor te va a comparar con esa persona que va a llegar los vientos y te van a tumbar y te van a apabullar y te van a sacudir. Pero si tú estás fundamentado en Él, nada ni nadie podrá acabar contigo. Nada ni nadie. Pero el Señor es bien claro, si tú no estás cimentado en esto que acabamos de leer y decir, tú morirás en tus pecados. Y te compara el Señor con un insensato que está fundamentado sobre la arena, sobre nada estás agarrado. Y entonces cuando venga la tormenta, cuando vengan los problemas, cuando vengan esas enfermedades, situaciones en tu casa, muertes de familiares, etcétera, usted se va a desplomar, usted se va a derribar, usted va a caer y se va para el infierno por no estar fundamentado en Cristo, sino fundamentado en la nada. ¿Sí estamos entendiendo, mi hermana y mi hermano? ¿Sí estamos llegando un poquitico? Vamos a ampliar un poco, que la escritura me va a enseñar muchísimo sobre la roca. Me encanta que nosotros, la palabra nos enseña muchísimo, muchísimo, porque yo quiero que hoy salgamos nosotros animados a posesionarnos y pararnos hoy con más ímpetu y agarrarnos más de esa roca que es Cristo Jesús. Y la misma palabra me va a ayudar a eso. Entonces, le pido a mi suegrita Gloria Gutiérrez, Salmo 144:1. Buenos días, mi pastor. Estoy un poquito... No se preocupe, ¿tiene por ahí el Salmo 144:1? Sí, señor. Bueno, empezamos entonces a leer, porque el Señor nos está mostrando hoy en la roca. En el Vamos. nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué dice? 144:1. Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Hasta ahí, mi hermana Glorita. Bendito sea el Señor Jesús, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Eso es a nivel espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual, no la que inventan en esas iglesias de falsa doctrina de prosperidad y yo alto, hagamos guerra espiritual, atemos al diablo y lo amarran y a los 8 días vuelve y se le suelta y vuelven y lo amarran y la pasan en una amarradera y una soltadera. Eso no es la guerra espiritual. La guerra espiritual es la que tenemos usted y yo en este cuerpo pecaminoso, con esa pelea entre lo espiritual y lo carnal. Por eso la palabra aquí en este salmo me dice, bendito sea el Señor Jesús, mi roca. Él adiestra mis manos para esa batalla que yo tengo. Por eso yo tengo que estar fundamentado en el Señor Jesús para poder vencer esta batalla en la que yo ando en mi carne. Sí, porque Él adiestra mis manos, las pone listas, firmes para no meter las manos donde no debo. Y mis dedos para la guerra. Eso es lo que el Señor me está enseñando hoy, que si yo estoy fundamentado en Él, esa guerra espiritual a la que estamos nosotros constantemente, diariamente peleando y luchando, si estoy fundamentado en la roca que es Cristo, no me va a vencer. Amén. Segunda de Samuel 22:32, ¿quién lo tiene? Amén, pastor. Dale, mi hermano. La palabra de nuestro Señor Jesús dice, pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Amén. Amén. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es Dios fuera del Señor Jesús? Nadie. ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios?
Y la escritura me enseñó en 1 Corintios que la roca que seguía a este pueblo era Cristo, o sea, Dios. Entonces, ¿quién es roca? Sino el Señor Jesús. Amén. Salmo 18:31. Amén, pastor. Sería, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios Amén. es el que me ciñe de poder. Amén. El Señor Jesús es el que me ciñe, o sea, me aprieta, me llena de poder a mí. Quiero hacer énfasis para mi hermanita Lucía, que me acaba de leer. Toda mi escritura, la que tengo aquí en la Reina Valera, 1960, trae la palabra Jehová, pero ya la nueva edición que vino ya trae la palabra Señor, porque esa palabra Jehová no está en el original, la palabra Jehová no existe, es una palabra que fue hecha y escrita por hombres. Es una historia totalmente larga en la cual, dentro de ese mismo engaño de la pluma mentirosa de los fariseos y todos estos que han manipulado, colocan la palabra Jehová, los católicos dicen Yahvé, otros dicen Yahweh, otro, bueno, etcétera, etcétera. Pero la palabra que está escrita es Curios. Curios, que significa el Señor, y solamente hay un Señor de señores, su nombre es Jesús, Rey de reyes, su nombre es Jesús, solo un todopoderoso, su nombre es Jesús. Así que cada vez que usted, cualquiera de mis hermanos que estén leyendo la escritura, aparezca la palabra Jehová con toda confianza, sin temor a equivocarse, sin temor a pecar, usted puede quitarla y con sus labios decir: porque así dice el Señor Jesús, porque el Curios es el Señor Jesús. Eso está en el original. ¿Vale? Amén, pastor, así es. Cada vez que ustedes tengan la escritura y vean la palabra Jehová, ese es Jesús. Solamente hay un Dios. Pero las personas que leen Jehová confunden y piensan que Jehová es uno y que Jesús es otro. ¿Ve? Por eso ponen esas cascaritas, para que la gente muera en sus pecados. ¿Cuál pecado? El no confesar que Jesús es Dios. Amén. Vamos bien, ¿verdad? Deuteronomio 32:4 dice: y la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Y clarito que la roca es el Señor y Él es justo. Amén. Salmo 62:7. Pastor, buenos días. Bueno, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Amén. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio, o sea, en el Señor Jesús está mi fuerza, mi refugio es el Señor Jesús. Por eso yo tengo que cimentar todos mis proyectos, tengo que cimentar toda mi vida, cimentar mi matrimonio, cimentar mi negocio, cimentar la vida de mis hijos, cimentar todo en la roca que es Cristo Jesús. Porque si nosotros no estamos cimentados en la roca, hace rato no existirían nuestros hogares, no existirían, no estaríamos nosotros con la esperanza de tener vida eterna. Amén. En el Señor Jesucristo es mi roca y mi fortaleza y mi refugio. ¡Qué bendición! Salmo 71:3. Bueno, pastor, sería, bueno, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Sé para mí una roca de refugio, así debemos orar nosotros, a la cual puedo ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Señor Jesucristo es la roca. Cuando el Señor dice, cuando nos dijo ahí en Mateo entonces,
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, aquí me está diciendo que esa roca me ha dado mandamientos. Entonces, cualquiera pues que cumple estos mandamientos, me hace caso, dice el Señor Jesús, lo voy a comparar con un hombre que cimentó su casa sobre la roca. O sea, lo voy a comparar con un hombre que cimentó su vida sobre mí, dice el Señor Jesús. Porque Él nos dio esos mandamientos para que yo me salve. Y muchas veces nosotros pensamos que esos mandamientos son gravosos para mí. Y no los hago. No los estoy cumpliendo. No los estoy cumpliendo. No los estoy cumpliendo. Éxodo 23. Mire lo que la roca me manda para que yo esté fundamentado en Él. No se vayan a ir de Mateo. Éxodo 23. Pero antes de irnos para ahí, quiero preguntarle, Lucidali. Dígame, pastor. Así, contésteme de una vez. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Lucidali, eso te enseñaron a ti y me enseñaron a mí toda. Ay, ay, ay. Eso es una gran mentira. La mentira más mentirosa de todas las mentiras. No puede ser. Sí, señora. Yo, una vez, una persona que se llamaba cristiana evangélica, yo dándome desde que conocía muchas escrituras, yo era católico, apostólico y romano, decía yo. Bruto, repetía burradas que ni conocía. Porque son puras burradas. Y me dice, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y salgo yo digo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y me dice este muchacho que tenía el conocimiento de esa parte, me dice, no señor, usted está equivocado. Muéstreme dónde está escrito, me pregunta. Yo, están los mandamientos, es el primer mandamiento. Entonces me dice, sí, pero es un mandamiento que se inventaron los católicos con un libro que se llama el Catecismo. Si usted entra a internet, cualquiera entra a internet y busque en Google los 10 mandamientos del catecismo católico, y ahí aparecen 10 mandamientos, de los cuales los 3 primeros son mentiras, porque ellos borraron el segundo para poder vender las estampitas, medallas, cuadros, imágenes, lápidas, todo por negocio, porque cancelaron el segundo mandamiento, que es uno de los más largos que hay en los mandamientos del Señor Jesús, que es el segundo, y ya se va a dar cuenta. Por eso yo, ¿qué hice? Quería ir allí, porque el Señor puso en mi corazón que muchos de los hermanos que me están escuchando de mí y que llevan meses ya con nosotros, no conocen todavía muchas cosas de la Escritura. Por eso el Señor dijo en Mateo, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y hoy el Señor quiere que ustedes y yo estemos cimentados sobre Él, que es nuestra roca fuerte. Lo está leyendo toda la Escritura. ¿Sí? Y entonces, por eso, el Señor puso en mi corazón, vayámonos para los mandamientos. Lucidali, dame el favor y me lee Éxodo 23. Porque estos mentirosos, apenas si se moleste el que se moleste, porque es que usted no tiene por qué estar señalando a la gente, ¿no? Yo no estoy señalando a ninguna gente. La palabra del Señor dice que todo saldrá a la luz. Y yo lo digo porque a mí me engañaron en la Iglesia Católica. Me engañaron en la Iglesia Católica. Diciéndome que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando va a la... ¿Sabe qué es lo más triste de toda esta situación? Es que ellos tienen la Biblia como la tiene usted y yo, y en la Biblia están estos mandamientos, pero ellos usan un libro paralelo para poder engañar y utilizan algunas cosas de la Biblia para hacernos creer que eso está en la Biblia. Por eso les digo que miren el catecismo. Eso es un libro paralelo. Toda religión
o toda congregación que use un libro paralelo a la escritura se llama secta religiosa. Y ellos tienen dos libros paralelos. Uno que tienen en el altar que se llama misal. Y ese misal es un libro en el cual tienen ya escritas todas las misas, que esa palabra misa no está en las escrituras. La palabra misa viene de un ritual satánico. Pero whatever. Dice, 1 de enero, en ese libro que el sacerdote, entre comillas, abre en el altar, entre comillas, altar. Y dice, 1 de enero, por decir algo, el hijo pródigo. 31 de diciembre, las bodas de Caná. Año 2023, 1 de enero, abren otra vez el libro, el hijo pródigo. Diciembre, las bodas de Caná. Año 2024, abren el libro, el hijo pródigo, y han repetido lo mismo, porque ellos ya cuadraron toda su mentira para que la gente no averigüe más. Ese es un libro que el Señor no mandó poner allí. Él nos dijo, vayan a las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. La ley de Moisés, los profetas y los salmos hablan de mí. Vayan, si ustedes quieren saber de mí, quién soy yo, vayan a las escrituras. Por eso es muy importante el estudio que está desarrollando el pastor Luis para que nosotros entendamos. Amén. Entonces, fuera de eso, cogen otro libro para leer lo que se llama el catecismo. Y en ese tal catecismo dijeron, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, santificar las fiestas. Tercero, honrar a padre y madre. ¿Cuál santificar las fiestas? ¿Cuáles fiestas? Él no dice eso. Ese santificar las fiestas no va, y borraron el segundo mandamiento donde el Señor Jesucristo nos prohíbe a toda la humanidad adorar imágenes. Pero como ellos basan toda su fe y su doctrina en adoración de imágenes para poder robar y amedrentar a la gente y tenerla embobada con eso, para que no entienda que Jesús es el gran yo soy, el todopoderoso, y se pierdan. Entonces vamos a Éxodo 23. Sí, pastor. ¿Qué dice primero? 23, empecemos desde Dice el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso, mi hermana, eso no nos lo enseñaron en la Iglesia Católica, porque mire lo que viene. Ahora léame el segundo. Totalmente diferente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando yo me postro a una imagen de Jesucristo que no es la imagen de Él, es una imagen inventada en la mente del hombre, yo me estoy postrando frente a otro Dios. Cuando yo me postro y le pido a una tal virgen, estoy postrándome ante otro Dios, porque el único que tiene el poder en donde yo tengo que estar, la escritura no me dice a mí que yo soy prudente si cimiento mi vida en la roca que es María. No lo dice. Dice que yo soy un hombre prudente, que si yo estoy parado sobre la roca que es Cristo, nada me va a poder tumbar. Ahí no habla ni de la Virgen, ni de San Mateo, ni de Santo Fimio, ni de Sancocho, nada san. El Señor es clarísimo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y sabe qué dice? En el segundo nos explica con plastilina, nos explica como a niños chiquitos qué es lo que quiere decir con ese primer mandamiento. Y el segundo mandamiento no es más que la confirmación de lo que el Señor está diciendo en el primer mandamiento. Me está diciendo Luis Eduardo Tafur, no tenga dioses ajenos delante de mí. Y venga, le digo más, segundo mandamiento. ¿Qué dice Lucidalia en el segundo? No tendrás dioses, bueno ya, no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Siga, porque ese es el mandamiento, uno de los mandamientos gratuitos que hay. Todavía no ha parado el segundo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. wow, es parecidísimo a santificar las fiestas que dijeron los católicos ahí. No. Nada que ver. Mire cómo borraron y anularon el segundo mandamiento para ellos poder vender sus estampitas, sus medallas, sus escapularios. Todo eso es una millonada en ventas de veladoras, estampitas, escapularios, cadenitas de la Virgen, crucifijos, cuánta vaina. Y aquí el Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Quién es el que está arriba en el cielo? El Señor Jesucristo. Él dice que esos mamarrachos que están así en las iglesias que le dicen que el Cristo caído, que el Señor no sé qué, todo eso, el Señor dice que no hagan esas imágenes, que no hagan imágenes ni de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ya lo que dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. En la Biblia católica dice que castigo, aquí dice que visito, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos. Está diciéndome el Señor Jesús que cuando yo tengo imágenes en mi casa, que todavía creo en la velita ahí para la energía, estoy siendo una persona de maldad. Soy malo, soy maldito. Dice, porque castigo la maldad. Para el Señor Jesucristo eso es una maldad, porque Él ya lo advirtió, no hagan eso. Visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y fuera de eso el Señor dice, todo aquel que adora a la imagen de la Virgen, a San Martín de Porres, a etcétera, etcétera, todos esos mamarrachos y muñecos, dice que cada persona que se arrodilla a esas personas, a esos muñecos, están aborreciéndolo a Él. Pero mire tan hermoso que es el Señor Jesús, dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú empiezas a guardar desde ahí ese primer mandamiento de no adorar a otros dioses, de no arrodillarte ante esas imágenes, dice el Señor que tú lo estás amando. Pero cuando tú te arrodillas ante ellas, lo estás aborreciendo y vas a recibir castigo. Pero si tú no las, ya teniendo el conocimiento hoy, las rechazas, las botas, las quitas, las borras de tu vida, vas a tener misericordia del Señor Jesús. ¿Quién dice amén? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos ahí en nuestra roca? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo ahí, lo compararé, ¿sí? ¿A quiénes? A la persona que está fundamentado sobre Él, al que obedece sus mandamientos. Dice que lo compara con un hombre que está parado en Él, fundamentado en la roca y nada lo va a tumbar. Así que mi hermana y mi hermano, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Y dentro de 8 días continuamos con este mensaje que se llama Los que resistimos la tormenta. Amén. Vamos a orar dentro de 8 días si es la voluntad de nuestro Señor. Pastor, ¿puedo Sí. leer
puedo leer la segunda de Samuel 47, por favor. 22:47, que había dicho. Entonces, Victoria, mi hermana, léame la cita. Dice nuestro Señor Jesús en su palabra: viva el Señor Jesús, bendita sea mi roca, sea exaltado mi Dios, el Señor Jesús, que es mi Salvador. Amén. Amén, amén. La misma escritura, por eso hicimos ese ejercicio de leer todas estas citas donde la escritura me confirma 100% que la roca es el Señor Jesús. Por eso debemos empezar nosotros cada vez a construir más nuestra vida sobre Él, en Él y para Él. Amén.